a todos, ¿cómo andan? Voy a compartir una presentación que preparé, así que ahí primero comparto, así empezamos. Bueno, nosotros arrancamos la carta del apóstol Pablo a los filipenses. La idea es, en estos minutos, hacer primero una introducción a la carta, ¿no? Porque yo tengo que empezar con el capítulo uno, pero es fundamental poder conocer en lo que hace a ubicación, tiempo, propósito, trasfondo y demás. Entonces, al principio quiero compartir algunas cuestiones que son propiamente de la carta en general, ¿sí? Características y demás, para después meternos de lleno en el capítulo uno y después hacer alguna especie de reflexión para finalizar, ¿sí? En cuanto a datos históricos generales de la carta, bueno, claramente el autor es el apóstol Pablo, fue escrita en el año 62-63, algunos dicen entre el 60 y el 62, ustedes saben que esto siempre es incierto, ¿no? Pero la mayoría coinciden en que fue en el 62-63 después de Cristo. Pensemos que Pablo había nacido entre el 5 y el 10 después de Cristo, o sea que más o menos tenía unos 50 años cuando Pablo escribió la carta. Y el destinatario fue la iglesia de la ciudad de Filipos, que era una ciudad muy importante de la provincia de Macedonia, que ahora lo vamos a ver. Algunas cuestiones sobre propiamente la ciudad de Filipos. Fue un gran centro comercial del mundo antiguo, fruto de las minas de oro y plata que había en sus alrededores. Nosotros vamos a ver que la iglesia de Filipos era una iglesia bastante prosperada, ¿no? Era una iglesia que en varias oportunidades había ayudado a Pablo económicamente, ¿no? Y ahora lo vamos a ver más a fondo en el propósito. Pero en general esta ciudad tenía cierta reputación debido a que tenía a sus alrededores minas de oro y plata y había hecho que la ciudad se convierta en un punto importante. Había sido fundada por el rey Filipo II de Macedonia, nada más y nada menos que el padre de Alejandro Magno, ¿no? Durante el Imperio Macedonio, en el 368 a.C., por su posición estratégica para el comercio entre Europa y Asia. Entonces ya vemos que la ciudad era muy importante. Macedonia fue anexionada como provincia del Imperio Romano en el 167 a.C., siendo en días de Pablo una ciudad romana privilegiada y un puesto militar. Macedonia, perdón, Filipos es una provincia muy importante de la provincia de Macedonia. Yo acá preparé un mapa con la ubicación geográfica. Este mapa muestra los viajes de Pablo, pero este gran punto rojo que está acá, si lo ven, es la ciudad de Filipos. Todo esto que está acá es la provincia de Macedonia. Para que nos ubiquemos, acá está Roma, no sé si pueden ver mi cursor, yo lo veo. Acá estaba Roma y Pablo desde la cárcel en Roma escribe la carta a los filipenses. Y es interesante que el origen de esta carta comienza en Troas. Pablo recibe una visión, que ahora lo vamos a ver, cuando él estaba en Troas, porque él no tenía pensado ir a Filipos, él tenía pensado ir para otro lado y el Espíritu Santo lo empujó a ir a Filipos y ahora vamos a ver lo que sucedió. Si nos ubicamos, acá está todo lo que es Jerusalén, el origen, ¿no? De todo lo que es los comienzos de la misión, no solamente de Pablo, sino de todos los apóstoles que empezaron a misionar. Em, Propiamente de la iglesia de Filipos. El relato de su origen se encuentra en Hechos 16. No sé cuántos se acuerdan de ese relato tan famoso de cuando Pablo fue encarcelado en Filipos. Recuerdan que había una muchacha con un espíritu de adivinación que estaba perturbando a Pablo durante muchos días, entonces Pablo echó fuera al demonio y entonces los patrones de esta mujer se quedaron sin negocio. Entonces Pablo lo metieron preso junto con Silas y ahí empieza toda una serie de sucesos en esa ciudad. La verdad es que no fue muy largo el tiempo que estuvo en Filipos, pero el poco tiempo fue tremendo, porque en ese tiempo fue la primera iglesia en territorio europeo. Esto es fundamental. Fue la primera iglesia fundada en territorio europeo, fue la iglesia de Filipos, ¿sí? Había sido fundada por Pablo y sus colaboradores, Silas, Timoteo y Lucas, en su segundo viaje misionero. Cuando Pablo hace su segundo viaje misionero, en respuesta a la visión del varón macedonio en Troas. Pablo estaba en Troas y tiene una visión de un varón macedonio que le dice, pasa y ayúdanos, le dice el varón macedonio. Cuando se acuerdan todo esto, Hechos 16, después leanlo tranquilos, que es un hermoso capítulo. Y entonces Pablo ahí entiende que el Señor lo quería llevar y ahí va a esta ciudad y en ese lugar hay tres primeros frutos. Yo puse miembros fundadores, que fueron Lidia, la vendedora de púrpura y su familia. Los primeros en convertirse fueron Lidia, que era una mujer que tenía un poder adquisitivo bastante alto porque la venta de púrpura era un negocio bastante opulento, ¿no? Y ahí vemos cómo todo se relaciona con todo. Fueron los primeros, Lidia y su familia.
Muchos comentaristas, y yo también estoy de acuerdo, que la muchacha que había sido endemoniada, que había sido liberada, seguramente fue parte de la congregación de Filipos. Y los terceros que aparecen es el carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan que cuando Pablo y Silas se ponen a orar, la cárcel se abre y el carcelero se quería matar y ahí Pablo le predica el evangelio y le dice, cree y serás salvo tú y tu casa, esa famosa palabra, y se convierte el carcelero con toda su familia. Esto en cuanto a los comienzos de la iglesia de Filipos. Evidentemente la iglesia de Filipos en poco tiempo creció, porque cuando Pablo escribe la carta, dice Pablo y Timoteo a todos los santos, diáconos y obispos. Evidentemente la iglesia se había jerarquizado, se había organizado y en poco tiempo la iglesia había avanzado de una manera tremenda. Propósito de la carta. Pablo escribe la carta desde la cárcel de Roma algunos años antes de morir. Esto es importante. Más o menos aproximadamente, no es- como les decía, es difícil, pero unos 5 años antes de que Pablo sea ejecutado, él escribe esta carta. No fue la última carta, porque la última fue Timoteo, pero en esta carta vamos a ver algunas características que la diferencian de otras cartas como Corintios, como Efesios y otras cartas con otra intención, ¿no? Y la intención, el objetivo de la carta era agradecer a la iglesia la reciente ofrenda generosa que habían enviado a través del hermano Epafrodito y para informarles de su situación actual. Por ejemplo, cuando uno lee Primera de Corintios, uno va a ver que el objetivo de la carta es poner orden, ¿no? ¿Se acuerdan que Pablo pone orden, expulsen a ese perverso y pone orden en todo, habla en lenguas, la Santa Cena? Cuando uno lee Filipenses, se encuentra que el objetivo iba por otro lado. Y vamos a encontrar a un Pablo que encara la carta desde un lugar más de hasta compañero de batalla, ¿no? De estos hermanos. Y el objetivo es agradecer la generosa ofrenda que le habían mandado a través de Epafrodito y para contarles cuál era su situación actual, ¿no? Em, 5 características especiales de la carta. Con esto termino la introducción. Esto me pareció muy importante. Es muy personal y afectuosa. Refleja la estrecha relación de Pablo con los creyentes de Filipos. Ustedes van a ver que Pablo es muy, de alguna manera, padre amoroso escribiendo. Después vamos a ver un pasaje, ¿no? Ayer el pastor citó justamente en la prédica un pasaje del capítulo 1 justamente. Es una carta muy personal y muy afectuosa. Por ejemplo, hay otras cartas que son con un objetivo sumamente doctrinal, ¿no? Por ejemplo, Efesios, por ejemplo, como decía recién, Corintios. Esta es una carta personal y afectuosa, es muy cristocéntrica. Refleja la estrecha relación de Pablo con Cristo. Hay algunos ejemplos, hay 1:21, 3:7. Contiene una de las más profundas declaraciones cristológicas de la Biblia. Esto me encantó porque es el famoso pasaje del capítulo 2 donde dice, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, pero bueno, lo vamos a ver en las próximas clases, en los próximos encuentros. Es la epístola del gozo, algunos la llaman del Nuevo Testamento. La palabra gozo y regocijo aparecen en todos los capítulos. Este es un detalle muy importante. La palabra gozo, regocijaos, gozo, gozarse, aparece en todos los capítulos de la carta de Filipenses. Y una última característica, presenta una norma vigorosa de la vida cristiana: humildad, constancia, regocijo, mente espiritual, contentamiento y dependencia de Cristo. Ahora nos metemos propiamente en lo que nos toca a nosotros, que es el capítulo 1, que es la importancia de orar y vivir por Cristo. Ustedes saben que la palabra es viva y eficaz, ayer también lo decía el pastor, en el famoso pasaje de Hebreos, y encarar el estudio de un capítulo de la Biblia conlleva que uno tiene que decidirse, porque la palabra efectivamente es viva y eficaz, y uno se encuentra con vida y eficacia. Es decir, es un mar incontenible la palabra. Es esta experiencia de un pasaje que me ministró hace 10 años, que lo entendí de una manera y que hoy lo entiendo de otra manera y que mañana lo voy a entender de otra manera, porque es agua que corre constante, es vida, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que preparar un capítulo, es un desafío muy grande, porque uno tiene que ver, bueno, por dónde uno lo puede encarar, ¿no? Y yo elegí el versículo eje para poder presentar, para poder tratar de aproximarnos a algunas de las verdades que el Espíritu quiso decir, ¿no? Porque es el versículo 1:21, que es el famoso para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que son una de las declaraciones del Evangelio más poderosas, ¿no? Y yo elegí este versículo que va a ser el versículo que nos va a disparar a poder intentar analizar o entender o llevarnos, ¿no? Algunas verdades respecto de este capítulo. Yo siempre digo lo mismo, creo que la actitud con la que nosotros tenemos que acercarnos a la palabra tiene que ser espiritual, ¿no?
está muy bueno investigar y demás, pero no desde el intelecto, sino desde el espíritu, ¿no? Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Es mucho más que conocimiento, ¿no? Es propiamente vida. Entonces, que nosotros podamos abrir nuestro corazón y nuestro espíritu con esta actitud, ¿no? De decir, Señor, vos tenés algo para mí, y no solamente quedar en una linda lección, sino en algo práctico, para que lo podamos vivir, para que lo podamos experimentar, porque de eso se trata, ¿no? La vida cristiana, y este pasaje, bueno, tiene mucho respecto de esto último. Yo quiero empezar con algunos niveles de la vida cristiana que presenta el Nuevo Testamento. Ustedes conocen el famoso pasaje de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El primer nivel de la vida cristiana es cuando nosotros se nos cuenta que Cristo es la vida. En algún momento algunos hace poco, a otros hace mucho, Él es la vida. Es decir, estamos muertos espiritualmente y necesitamos la vida. Y lo que hacemos es abrirle nuestro corazón a esa vida, a que entre a nuestra vida. Y ahí entramos en un segundo nivel de la vida cristiana, que es Cristo es mi vida. Colosenses dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, es decir, ya no es la vida, sino que esa vida pasa a estar en mí, es mi vida. Y ese es un segundo nivel de la vida cristiana, que es importante. Pero hay un tercer nivel que Pablo nos muestra en este pasaje, que es Cristo es mi vivir. Filipenses 1:21. Es decir, muchos, durante mucho tiempo, nos hemos quedado solamente en el segundo nivel de la vida cristiana. Hemos reconocido que Cristo es mi vida, lo hemos recibido, nos hemos congregado, pero no hemos alcanzado aguas más profundas, que es el tercer nivel, que es mi vivir. Porque este vivir es una acción, es algo que nace de mí. Entonces, yo quiero que nosotros pensemos y que a través de este pasaje nosotros nos metamos en este tercer nivel de la vida cristiana, que es un vivir, ¿no? Em, Tres palabras griegas para vida en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que aparecen tres palabras. ¿Se acuerdan como el amor, ágape, eros, filia? En el Nuevo Testamento, la palabra vida, se usan tres palabras griegas fundamentales. En primer lugar, se usa la palabra bios, cuando hace referencia a la vida biológica, a la existencia natural, respirar, a nuestro cuerpo que funciona. Por ejemplo, en Juan 2, primera de Juan 2:16 dice la vanagloria de la vida. Por ejemplo, ahí se usa la palabra bios. Está hablando de la existencia natural, el mero acto de existir. Hay una segunda palabra que se usa en el griego, que es psique, que es la vida interior, la vida de las emociones, de la voluntad, no sé qué palabra hay acá que no la puedo ver, de la mente, de los pensamientos. Y de ahí viene, ustedes verán, por ejemplo, psicología, psiquiatría, psiquis. La psiquis es la vida interior. Por ejemplo, cuando dice el que quiere salvar su vida, el que quiere salvar su psique la perderá, es una segunda acepción que se usa en el griego, que es vida interior. Pero hay una tercera palabra que es en la que nosotros nos vamos a detener y nos va a servir, que es Zoé. Algunos dicen Zoe, que es Zoé, es la vida divina, es la vida de Dios. Cuando el Evangelio dice yo soy el camino, la verdad y la vida, dice yo soy el camino, la verdad y la Zoé. No dice ni bios, no dice ni sí, es una tercera vida, que es la vida de Dios que porta al creyente. Y evidentemente, en el griego se usa una acepción especial para referirse a esa vida. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, usa el verbo de Zoe, que es Zoa. Es decir, que no es una vida natural, que no es una vida de pensamientos de mente, sino que es la vida divina. Es decir, cuando Pablo dice, para mí el vivir, no está hablando del mero acto de existir, no está hablando del mero acto de una vida intelectual, de dimensiones de razonamiento, sino que estamos en un nivel más profundo, que es la vida divina, es andar en una vida divina, andar en una vida espiritual. Para mí el vivir es Cristo. Y yo me puse a pensar en algunos sinónimos de este vivir, ¿no? En el Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia habla mucho y usa diferentes sinónimos. Por ejemplo, andar en el Espíritu es este vivir. Quiero que entendamos, yo lo que intentamos ver es que hay algo mayor que la palabra nos quiere transmitir, que es el mero concepto de vida que nosotros tenemos, que en realidad este vivir es cómo debe ser la vida cristiana. Entonces, ese sinónimo de este vivir es andar en el Espíritu, Gálatas 5:16. Otro sinónimo de este vivir es ser llevado por el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando dice Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado? Es otro sinónimo que podemos entender de este vivir de la vida cristiana. Hay uno tercero que es ser guiado por el Espíritu. ¿Se acuerdan que dice, si ustedes son guiados por el Espíritu, son
hijos de Dios. Hay un cuarto que es correr la carrera con paciencia. En Hebreos 12, caminar por el camino angosto, peregrinar en este mundo. El concepto de peregrinar, porque Pedro dice, nuestra vida cristiana es una vida de peregrinos. Estamos de paso en esta tierra. Otro concepto es pelear la buena batalla de la fe, como le dice Pablo a Timoteo, y el otro es seguir a Jesús cargando la cruz. Si ustedes pueden ver, son todos verbos. Andar, ser llevado, ser guiado, correr, caminar, peregrinar, pelear, seguir, todos sinónimos de este vivir de la Biblia nos muestra, que el Nuevo Testamento nos muestra. Es decir, que este vivir es acción constante, es dínamos. Por eso nosotros tenemos una actividad que se llama dunamis, es dínamos, es acción, es movimiento. Digo, cuando el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, está diciendo algo mucho más profundo, que el mero acto de existir, que el mero acto de pensar, de estudiar, de todo lo que ustedes quieran, es mucho más profundo, es el vivir espiritual. Que no es posible sobre la tierra el vivir espiritual a no ser que nazcamos de nuevo. Ahora, Pablo dice, este andar, este ser llevado, este ser guiado, este correr, este caminar, este peregrinar, este pelear, este seguir, hay cuestiones naturales. Nosotros, cuando hacemos un discipulado, lo primero que se nos dice es, nosotros nacemos de nuevo y tenemos una nueva naturaleza, ¿no? Em, y generalmente nosotros, si tenemos dos dedos de frente, de un limonero vamos a esperar limones. De un manzano vamos a esperar manzanos. Lo normal es que el limonero de limones. Lo normal, lo natural es que el manzano de manzanas. Lo natural es que la vaca haga mu y de leche. Es decir, cosas que son naturales. Para el chancho es natural revolcarse en el barro, es su naturaleza. Entonces ahí aparecen cuestiones, en este Filipenses 1, de cosas que son naturales cuando uno se para en esta vida espiritual, que no pasan a ser una mera cuestión de forzar, sino que es una cuestión de que empiezan a salir natural. Yo no sé si alguna vez vieron a un manzano haciendo un curso de cómo dar manzanas frescas. El manzano sencillamente, la rama, permanece pegada al manzano, recibe la savia y como consecuencia da manzanas. Eso quiso decir Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Es decir, en la vida cristiana No hay sé qué cuestiones aprendieron, qué que se vergüenza. tienen que dar de manera natural. Y vamos a ver algunas que nos muestra el capítulo 1 de Filipenses. En primer lugar, servir, que está también vinculado con, muy similar a nuestras famosas disciplinas espirituales, ¿no? Una vida de acción, servir. La carta empieza diciendo Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo escribió 13 cartas, que sabemos que las escribió Pablo. Hebreos se duda, no se sabe, no vamos a discutir, pero 13 cartas propias que sabemos que las escribió Pablo. En las 13 cartas, de las 13 cartas, solamente en 3 cartas Pablo se presenta como siervo. Siempre se presenta como apóstol de Jesucristo, en una necesidad de plantarse con autoridad, porque claro, hay una intención de poner orden, de bajar doctrina. Ahora, en esta carta, que como dijimos es una carta afectuosa, es una carta muy horizontal, de un hermano a otro hermano, ¿no? Pablo y Timoteo se presentan como siervos. Lo natural en esta vida que entra en nosotros es el servicio. Es decir, el servicio va a brotar natural de una persona que está plantada en el Señor. Es decir, si bien hay obligación, si bien hay deber, si bien uno tiene que, por supuesto, pero dice, no se concibe una rama de un manzano que dé ciruelas, no se concibe, porque está pegado al árbol. Y si la rama del manzano no da manzanas, seguramente va a decir, algo está mal. El otro día el pastor decía, creo que el pastor que le dio no sé cuántos limones, o Osvaldo también, que digo, si el limonero no empieza a dar limones, algo anda mal. Es decir, algo no está funcionando. Lo natural en esta vida cristiana es el servicio. Empieza a brotar el servicio. El gran problema es que nosotros somos humanos, somos bios, somos psique, ¿no? Somos carne, y confundimos servicio con lugar, confundimos servicio con credencial, confundimos servicios con templo, cuatro paredes. Es decir, y sin embargo, cuando uno se para en el Señor, Pablo y Timoteo, y vamos a ver el corazón de un siervo rendido y entregado, y lo vamos a ver, lo van a ver después en los próximos estudios. Entonces, lo natural de esta vida es el servicio, brota. Por eso, si hay que estar atrás de alguien para que sirva, evidentemente hay algo que no está funcionando bien. Si para alguien el servicio es un peso, es una carga, ¿no? Uf, tengo que ir a servir. Algo no anda bien. Algo no anda bien. No digo que
uno no tenga obligaciones. A veces uno, no, no, por supuesto, pero el servicio tiene que brotar natural de la vida de alguien que se para en este vivir. En segundo lugar, el orar sin cesar. No orar sin cesar, sin cesar. ¿Sí? Orar sin cesar. Porque Pablo dice, siempre en todas mis oraciones. Vamos a ver que muchas de las cartas de Pablo empiezan diciendo, yo no ceso de orar por ustedes, ¿no? Me acuerdo en todas mis oraciones. ¿De qué nos habla esto? De que era un hombre de oración. En esta vida, en este vivir, en este Zoe, en esta vida divina que fue implantada en nosotros, en este tercer nivel de la vida cristiana, donde ya no es solamente mi vida, sino que es mi vivir, algo empieza a pasar en mí, el orar sin cesar empieza a ser de alguna manera natural. Es decir, nosotros empezamos a vivir en una comunión con el Señor. Algo empieza a brotar de nosotros. Y no se trata solamente de arrodillarse o de esperar al culto de oración para orar. Vivimos, intentamos tener una vida de oración. Esta es la segunda cuestión que fluye de este vivir que empieza a mostrarnos este Filipenses capítulo 1. En tercer lugar, interceder con fe. Y esto me encantó porque Pablo dice, rogando por todos vosotros, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eh, este es uno de este para mí es el segundo pasaje del capítulo 1 más profundo, ¿no? Que es, yo oro por ustedes, pero oro de una manera, esto es lo que me encantó, estando persuadido, estando convencido, estando seguro que la obra es de Dios, no es mía. Cuando nosotros entendemos que la obra es de Dios y no nuestra, descansamos. Cuando nosotros somos líderes, como dice el pastor, codependientes, ¿no? Todo es un estrés, ¿no? Me falló a mí, cayó en pecado y me falló a mí. Esto me impactó una vez, les abro el corazón. Cuando Diego me dice, una vez me dijo, ya ni siquiera existía senda de vida, el pecado es un tema de entre vos y Dios, me dijo. El pecado es un tema entre vos y Dios. Y a mí me impactó eso, porque generalmente uno me fallaste, venías también, ¿no? Esta cosa, y Pablo tiene un perfil pastoral de liderazgo estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena, esa debe ser nuestra actitud al orar. Señor, mi tarea es sembrar y regar, pero el crecimiento lo da el Señor, dijo Pablo. Ahora, el interceder empieza a ser natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros a veces seguimos arrastrando cosas de la Iglesia Católica. ¿En qué sentido? Esta cosa de los laicos y los monjes. Están los que están dedicados y nosotros somos los laicos. No, 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 no. En la vida cristiana no es así. El interceder con fe empieza a fluir de una persona que se para en el Señor. No solamente de Lili Nieva y su equipo, ¿no? Es interceder. ¿Qué es interceder? Yo me paro entre Dios y alguien y me pongo a pedir por esa persona. De repente salgo de mi mundo y donde yo pido oración, pido oración, pido oración. Tengo un pastor que me encanta que siempre dice, vos podés leer los comentarios de las publicaciones cristianas, pido oración, pido oración, pido oración, pido oración. ¿No? Y ahí eso es orilla, eso es orilla. Cuando entramos más profundo, cuando entramos en este tercer nivel de la vida cristiana, que es el vivir, el interceder empieza a fluir. Yo me pongo, me paro delante de Dios a interceder y encima de una manera, no de cualquier manera, no en el alma, no en el bios, en la vida espiritual, estando persuadido que el que comenzó la buena obra, por eso nuestro trabajo como líderes es intentar, porque tampoco podemos, estar seguro que la persona le abrió el corazón a Jesús. Me encanta porque tiene a Cristo en su corazón, ok, hay esperanza. Y o como decimos mucho en Misión de Vida, no es converso, no le puedes pedir nada porque no tiene a Cristo, no recibió al Señor. Viene, diezma, pero no tiene al Señor en su corazón. Y ahí cuando el Señor, pero cuando uno ve brotes de que la persona, de que entró el Espíritu, no descansa. Por eso, ese debe ser nuestra forma de servir. Señor, que entre el Espíritu en esta persona. Porque si entra el Espíritu hay esperanza. Si entra el Espíritu, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Por eso nuestro trabajo como líderes, la otra vez alguien nos decía, a veces hay que abandonar la consejería y orar más. Porque a veces aconsejamos a alguien que no nació de nuevo, que no tiene el Espíritu. Yo hablaba con alguien sobre los testigos de Jehová. Le dije, no tienen al Espíritu, no tienen al Espíritu. Se ponen la corbata, no tienen, están muertos espiritualmente. Entonces nuestra tarea es ver o intentar, porque tampoco es trabajo nuestro, nadie puede decir si este nació de nuevo o no nació de nuevo, pero por sus frutos los conoceréis. Entonces, que nosotros roguemos, estando persuadidos, que el que comenzó la buena obra. Entonces habíamos dicho
servir lo natural. Estamos hablando de lo natural, lo que fluye cuando uno se para en el Señor. No necesito 7 pasos para interceder, 7 pasos para orar. Me voy al Congreso en otro país para. No, 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 no. Esto empieza a fluir, natural. Porque yo estoy pegado a la vida, recibo la savia y natural empieza a brotar en mí. Y esto se practica, no es que nadie. Esto se practica, como dice el pastor ayer, el don y discernimiento se practica. El discernimiento se practica con los años y a veces uno falla, a veces uno dice, fue la carne, no fue el Señor, pero se practica. Todo esto que estamos hablando se practica y así uno crece. Lo próximo que aparece es el amor, amar entrañablemente. Como verán, yo intenté poner todos verbos, porque esto es todo acción, vida práctica. Pablo dice, y me acabo de dar cuenta que puse amar entrañablemente, pero bueno, no importa, porque Dios me es testigo, este versículo citaba ayer el pastor, de cómo los amo a todos vosotros, no de cualquier manera, con el entrañable amor de Jesucristo. El amar entrañablemente. Y esto es tremendo, porque ¿se acuerdan que hoy hablamos siempre con los jóvenes y los adolescentes? El amor que el mundo ofrece es muy berreta, muy plástico y encima sumamente egoísta. Te amo para no estar solo, te amo siempre y cuando cumplas mis intenciones, te amo es decir, en el fondo, es decir, te amo hay un yo. Nunca, cada vez más, gente con codependencia, gente que no puede estar sola. ¿Pero por qué no? Porque quiere amar, porque no puede estar sola. Entonces, acá vemos que el amor con el que Pablo ama es el amor de Jesucristo. Y es parecido a Bio, o sea, es el ágape, es un amor sobrenatural, es otro amor. Este mundo no lo conoce, ni lo va a conocer. Ese amor este mundo no lo conoce, ni lo va a conocer. Solo la iglesia tiene la tarea de manifestar este amor. Y este amar entrañablemente también empieza a fluir de esta vida pegada al Espíritu. Lo próximo es anunciar a Cristo. Las cosas que me han sucedido, dice Pablo, estamos viendo todo citas del capítulo 1, ¿eh? Por eso acá abajo solamente dice el versículo, son todos citas del capítulo 1, no estoy dando ninguna otro versículo. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio, de manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo a todo el pretorio y a todos los demás. Pablo está diciendo, lo que me pasó hizo que yo le predique a toda la guardia pretoriana. La guardia pretoriana era la guardia real del emperador romano y Pablo, en su tiempo de cárcel, se había dedicado a predicarles a todos los guardias pretorianos y a todos los demás. Anunciaba a Cristo. El tipo, y ahora vamos a ver algo que es tremendo, estaba preso y dice, tranquilos, porque todo esto redundó en el anunciar a Cristo, ¿no? Y ahí vemos, yo realmente que eso lo voy a dejar para el final, cuando leo estas cosas digo, pareciera que son gente de otro mundo. ¿Viste? De otro planeta, estos tipos. Estaban en otro nivel. Estaban más allá de todo. Y uno a veces está tan enredado, a veces uno tan caprichoso, tan inmaduro. Y vos lees a esto, que también es del espíritu, y vos decís, wow. Pero no era un superhombre, era un hombre rendido al Señor, un hombre que había conocido ese vivir, que algo se había roto en él y empezó a fluir esto de anunciar a Cristo. ¿Qué más fluye natural en esta vida cristiana? Inspirar a otros, esto me encantó. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor en mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra con temor. Es decir, esto hizo, ahí un vecino mío puso cumbia, así que intercedan las hermanas, eh, y no, espero que no se escuche la cumbia de mi vecino, eh, pero dice que Pablo esté preso hizo que los demás hermanos se animen a predicar. Lo normal, lo natural, cuando alguien está parado en Cristo, inspira. Hermanos, yo lo comprobé en otro momento de mi vida, un hermano que no era líder, que no era nada en la iglesia, de repente yo dije, yo necesito contarle todo lo que me está pasando. Yo no encontraba a nadie en la iglesia anterior, quiero aclarar, no encontraba a nadie con quien hablar. Hombres, porque era fundamental, figuras de un líder masculino. Y de repente Dios levantó a uno de atrás y me venía y se me acercaba, ¿cómo estás? Mal, necesito gritarle que, pero yo era el ministro de alabanza. ¿Cómo le iba a decir? Y me dijeron a mí, no, no, pero vos sos un líder y él es un hermano de la iglesia. Este tipo se paró en el Señor y de repente empezó a florecer. Empezó a florecer cuando alguien está parado en el Señor, inspira. No necesita púlpito, no necesita credencial, no necesita nombramiento. Cuando alguien se para, inspira, natural. La gente dice, hay algo especial. No es él, es esa vida, Zoe, que empieza a fluir.
de esa persona. Y Pablo empezó a inspirar a los hermanos con todo lo que le estaba pasando y se atrevieron mucho más a predicar la palabra. Otra cuestión que pasa cuando nos paramos en este vivir, y esto es impresionante, ver la muerte como ganancia. Para mí el morir es ganancia, dice Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos creyentes con miedo a la muerte? Porque del mundo lo puedo entender, lo entiendo, ¿no? En estos tiempos estuve leyendo mucho filosofía, como el mambo de la muerte, el fin, ¿viste? Y nosotros los creyentes no tenemos ese mambo. Sin embargo, ¿cuántos creyentes con miedo a la muerte? Dice, para mí, lo mejor que me puede pasar, muchacho, es morirme con Cristo. ¿Quién puede decir eso? En este mundo tan que primero tengo que lograr ciertas cosas antes de morirme, tan materialista y demás. Digo, para mí el morir, y lo mejor que me puede pasar es morir, pero tengo un dilema, dice, porque mientras yo estoy vivo, bendigo a la iglesia. Pero fíjate que lo único que le importa al tipo, si vive, es bendecir a la iglesia. No es comprarse la casa, tener el auto. No, no, no. La única razón por la cual yo estaría vivo y la única cosa productiva para la cual yo estaría vivo es bendecir a la iglesia. Si no, yo me voy con Cristo. Es decir, el nivel espiritual de alguien, esto empieza a ser natural, ver la muerte como ganancia. Y quizás hay alguien acá en esta noche con miedo a la muerte, no es parte del Evangelio. No es parte del Evangelio. Cristo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la base del Evangelio. Entonces, si hay miedo a la muerte, a veces no hay miedo a la muerte, pero hay miedo a la enfermedad, miedo a los accidentes, miedo a lo que va a pasar, miedo al futuro, tranquilo. Pablo dice, yo estoy en cana acá. Tengo ratas y tengo que hacer mis necesidades acá en un costado. Para mí, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Claramente, esto nos tiene que desafiar, esto nos tiene que mostrar. Cuando yo leo esto, me siento como un arbolito medio seco que se para al lado de un árbol lleno de frutos. Digo, wow. Digo, Señor, te necesitamos. Ver la muerte como ganancia. Tenemos que ver la muerte como ganancia. ¿Cuántos están dispuestos a decir, Señor, si yo tengo que morir, me moriré? Porque me voy con vos, gloria a Dios por la eternidad, y te canto por toda la eternidad. Sin embargo, vivimos muy acá abajo. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de acá abajo, le dijo. Ustedes son terrenales, ustedes son de la tierra, le dijo. Ustedes son de acá abajo. Y a veces nosotros los creyentes también somos de acá abajo, ¿no? Estamos muy, muy acá abajo. Por eso dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿no? Para mí el morir es ganancia. Mi oración es que esto nos resuene en el corazón y lo sacuda todo lo que nosotros consideramos como importante, sacuda todo lo que nosotros consideramos como eterno que no es eterno y que nosotros empezamos a poner la mira en las cosas de arriba. Ver la muerte como ganancia, estar a la altura de las circunstancias, puse acá, porque dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cuando estamos en el Señor y estamos a la altura de las circunstancias. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Estuvimos viendo un estudio de los últimos lunes del film. Yo decía, Señor, yo tengo paz. Si pasamos la tribulación o no pasamos la tribulación, vos vas a estar con nosotros. Vos vas a estar con nosotros. Y encima la iglesia va a estar ahí haciendo milagros, ¿no? La iglesia full, porque cuanto más oposición, más manifestación de poder. Pero que estemos a la altura. Cuando pasó la pandemia, se sacudieron los cimientos del mundo. Se sacudieron todo lo que parecía eterno, se cayó. Por eso hablábamos recién. Y van a seguir viniendo sacudones de esa envergadura. Cuando Dios siga sacudiendo los cimientos del mundo, lo único que va a quedar es la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. En esos momentos de prueba, alguien decía, no sé si fue, no sé quién dijo, pero fue acá en Senda, que durante la pandemia, ¿cuánta gente que se apartó? Y no volvió, y no volvió. Claro, ¿en qué estaba apoyada la fe? ¿No? ¿En qué estaba apoyada? En un pastor, en un templo. ¿Qué pasó cuando no había templo, cuando no había alabanza? Digo, todo se desmoronó. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Y lo natural que fluye es que uno está a la altura de las circunstancias. Padecer por Cristo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Em, ¿qué lejos nos suena todo esto a nosotros que somos de Occidente?
el tema del padecimiento, ¿no? Porque nosotros estuvimos en la plaza, estuvimos rodeando una manzana y no nos hicieron nada, iglesia. Digo, tenemos una libertad para un montón de cuestiones que a veces la cuestión de padecimiento nos queda lejos. Digo, nosotros vamos a ir a la Plaza de Caseros y la municipalidad nos aplaude y nos da un reconocimiento. Digo, no estamos en una situación y ya va a llegar eso, pero el padecimiento, voy a cerrar la puerta un minuto. Tengo un perro portero que abre la puerta solo, ¿no? Así que el padecimiento, y sin embargo nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer. Y enseguida uno piensa que te lo metan preso. No es la cuestión esa. Todo aquel que quiera vivir justa y piadosamente padecerá persecución. Les pido que se armen con el mismo pensamiento, que así como Cristo padeció en la carne, armados del mismo pensamiento, nosotros vamos a tener que padecer. Y padecimientos en la carne, los tenemos que pasar. La famosa en Mano Fuerte hay un artículo hermoso, la angustia de no pecar. Al codependiente, cuando le decís al codependiente, quédate solo un año, eso es padecer por Cristo. Quédate solo un año. ¿Cómo? Quédate solo un año porque venís de relación en relación de noviazgo. Quédate solo un año. Y en esas noches donde te sientas solo, abandonado, vacío, esa es la oportunidad para conectar con ese. Eso es padecimiento. Eso es padecimiento. Padecer por Cristo. Eso empieza a fluir, pero no de nuestras fuerzas, porque sale natural de esta vida espiritual. Y lo último, que no lo dejé para lo último, es fundamental, gozarse. ¿Qué pues? Dice Pablo, que no voy a decir más de otro planeta, pero no puedo decirlo, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Al tipo lo único que le importaba era que el Evangelio se expanda, era que la gente conozca a Cristo. Gozo. Y guarda que el gozo no es alegría. La alegría es una emoción, el gozo es un fruto del Espíritu. Y ojo también, y esto es un poroto para mí. Hay gente seria que tiene gozo, ¿eh? No sé, el gozoso no es que anda, "Ja, ja, ja". No. Hay gente seria como yo que tiene mucho gozo también, ¿no? Y que nos gozamos más de lo que parece. Porque el gozo es una actitud espiritual. Cuando todo se cae, cuando todo se desmorona, hay un gozo. Hermanos, Pablo estaba preso esperando la resolución de César, porque había apelado a César. Y dice, yo me gozo en que Cristo sea anunciado. Yo acá estoy en Cana y le prediqué al policía, al que viene a limpiar el baño, le prediqué a todo. Y encima los hermanos que están se enteraron que estoy preso y con más ganas predican. Claramente es estar en otro nivel. Entonces repasamos estas 10 cosas que fue casualidad, después me di cuenta, que encontré de esta vida Zoe. Dice, lo natural en este vivir Zoe, en este vivir del Espíritu, en esta vida divina que fue implantada en nosotros en el nuevo nacimiento, es servir, orar sin cesar, interceder con fe, amar entrañablemente, anunciar a Cristo, me combinaba, inspirar a otros, ver la muerte como ganancia, estar a la altura de las circunstancias, padecer por Cristo y gozarse. Y yo quiero hacer un alto, siempre gracias a Dios, el tiempo llegó bien, em, de todas estas cosas. Son sencillamente tres baldes de agua que pude sacar del océano que es Filipenses capítulo 1. Porque Dios nos tiene que revelar esto de que la palabra es un océano. Una vez, yo no sé si era Santo Tomás o alguno de esos grandes hombres de la historia, que estaba en una crisis de fe y tiene una visión. Está caminando por por la playa, había un nene, no sé si Diego se acordará, había un nene con un balde, haciendo un pocito, perdón, en la arena, tratando de traer el agua del océano al pocito. Capaz Patria Alberto se acuerda. Y ahí es donde Dios, el Espíritu, le habla a este hombre y le dice, vos estás intentando hacer eso conmigo, meter un océano en un balde, ¿no? Y ahí es donde entra la palabra de Ezequiel, ¿se acuerdan? Primero hasta las rodillas, primero hasta los tobillos, hasta que en un momento había que nadar, porque... Y Dios quiere meternos a lo más profundo y que no sepamos nadar para que nos muramos, en ese océano incontable que es el Espíritu. Y todo esto, y seguramente dentro de un mes, cuando volvamos a estudiar Filipenses, vamos a encontrar otras verdades, para otros momentos. Pero yo llego a una conclusión, cuando leo todo esto, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Digo, ¿cuánto nos falta? Es una pregunta que, y creo que es un desafío también como iglesia, ¿cuánto nos falta? Pero yo digo, gloria a Dios que te pase eso, porque dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos.
A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. El corazón que Dios busca es el corazón que dice, Señor, me falta. Señor, no estoy a la altura. A veces yo, no sé por qué, yo creo que todos van a ser pastor, pero bueno, le digo a varios jóvenes, vos vas a ser pastor. Y me dicen, no, no, yo no. Y digo, bien, porque esa es la actitud. No el que te dice, sí, yo, porque voy a ser pastor, porque yo quiero predicar. No, no, no. El que te dice, no, yo no, yo no. Yo tengo ese. Dios busca esos corazones, esos hambrientos. Dios busca al hambriento, al necesitado. ¿Se acuerdan cuando dice, tú eres pobre y te pensás que sos rico, eres desventurado? No, yo soy rico y me he enriquecido, dice. Dios busca a los hambrientos, ¿no? Y la actitud que ojalá que, que les pase con este capítulo de Filipenses lo que me pasó a mí, decir cuánto me falta, cuánto me falta, cuán insuficiente soy, cuán incapaz soy, cuán débil soy, cuán aferrado acá abajo estoy. A veces cómo me enriedo mirando cosas de acá abajo y digo, Señor, qué carnal, terrenal que soy. Cuando Pedro dice, que recién lo compartimos, les ruego que como extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos de la carne que batallan contra el alma, estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, esta tierra va a desaparecer y Dios va a ser, como vimos en el estudio, un cielo nuevo y una tierra nueva. A los hambrientos colmó de bienes. Y otra promesa que la vamos a ver después. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y a veces se usa solamente para la ofrenda, pero no, no. ¿Qué te falta? Ojalá sea el caso de nosotros los hambrientos y los que nos falta un montón. Y hay una promesa más que quiero terminar. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará la mayor provisión de todas las provisiones? El mayor don de todos los dones. El don que suple todo. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ojalá en esta noche nuestra actitud sea de hambriento, de alguien que le falta y de alguien que dice, Señor, dame el Espíritu Santo. Yo quiero cerrar con una oración, ¿sí? La verdad es que fue justo, el tiempo parece calculado. Oremos, Señor, en el nombre de Jesús, nos reconocemos totalmente incapaces, insuficientes, débiles, incompetentes. Y a vos te agrada eso, Señor. Al Señor le agradó la petición de Salomón. Son los corazones que vos buscás. Señor, ayúdanos a que pasemos a un nuevo nivel de vivir. Señor, te pedimos perdón por nuestra autosuficiencia, nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Y una vez más, como la primera vez, te pedimos, Espíritu Santo, entra a nuestro corazón. Espíritu Santo, bienvenido a mi corazón. Por más que seas creyente o por más que sea la primera vez que escuchás del Evangelio, es la misma oración. Espíritu Santo, entra en mi corazón. Porque vos sos la provisión para todas mis necesidades. Señor, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.